Buenas noches, hermanos y hermanas. Yo estaba con el pendiente de que se iba a poder transmitir ahora, pero sí, sí, sí. Ahora lo que voy a hacer es que voy a hablar un poquito también de lo que correspondía la semana pasada. Pero solo voy a decir algunos aspectos relevantes que yo iba a hablar en la reunión, en el devocional de la semana pasada. Quiero agradecerles por su presencia y también por las hermanos y hermanas que van a ver este video. Quiero primero, para iniciar, pedir la bendición de Dios para realizar entonces nuestro devocional. Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, te damos las gracias. Las gracias porque nos has permitido vivir en este día. Hemos experimentado tu presencia en nuestras vidas, en la vida de nuestros seres queridos, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestras amigas también, de los hermanos y hermanas de la iglesia. Te lo agradecemos, Señor. También te suplicamos para que tú nos des de de tu sabiduría para poder reflexionar en tu palabra y poder descubrir cuál es la voluntad, tu voluntad, que nosotros necesitamos realizar en nuestras vidas y de manera concreta en la realidad en la que nos toca vivir. Te agradecemos por eso y te suplicamos tu sabiduría entonces. Amén. Hermanos, hermanas, este sería el último devocional con este título de eh, espiritualidad cristiana. Eh, Voy a comenzar haciendo unas preguntas, como por ejemplo, ¿se han preguntado ustedes? Yo sí, pero no sé si ustedes se han preguntado alguna vez si una persona para nuestro juicio, para nuestro criterio, es una persona espiritual, es diferente a las demás hermanos y hermanas. Cuando decimos, este hermano, esta hermana es espiritual, queremos decir con eso que se diferencia de los demás hermanos y hermanas. Si la respuesta es sí, si la respuesta es sí, ¿en qué se diferencia? ¿Cómo ustedes encuentran esa diferencia, esa identidad? ¿Por su manera de vestir? ¿Por su forma de hablar? ¿Por el contenido de lo que habla? ¿Por su forma de pensar? ¿Por su comportamiento con los demás hermanos, hermanas? ¿Por su comportamiento en la calle o en cualquier lugar donde ustedes tienen contacto con esas personas que nosotros decimos, esta persona es espiritual? ¿Se diferencia de los demás? ¿Y en qué se diferencia? ¿Cuáles son las diferencias que ustedes han identificado? Hay creencias populares, eso nos pasa mucho aquí en El Salvador, que la creencia popular va cobrando con el tiempo mayor popularidad. Lo que quiero decir es que hay ciertas creencias que nacen de la interacción popular, de los diálogos populares, de la gente, de la cotidianidad. Estas creencias al principio se dan por ciertas, pero luego cuando avanzan los años, luego se van diciendo que esas creencias populares son creencias verdaderas, ya no son ciertas, sino verdaderas. Y por lo tanto, se cree esas creencias populares, valga la redundancia, se cree que son absolutas, sin cuestionamiento, como que hayan sido escritas en piedra, ¿verdad? Yo mencionaba de eso un poco el domingo pasado, pero también hay expresiones como, por ejemplo, hay dichos populares, como por ejemplo, al que madruga Dios le ayuda. Y decimos a veces de que eso está en la Biblia, cuando a veces yo he preguntado, ¿y en qué parte de la Biblia está? No recuerdo, pero ahí está. Y yo le digo, ¿estás seguro de eso? Claro que sí, estoy seguro, ¿verdad?
Entonces, a eso me refiero de que hay ciertas creencias populares, de que la gente al principio lo da por cierto, pero después son verdaderas. O sea, no, no son falsas, sino que son verdaderas. Y por lo tanto, la gente no le gusta cuando uno los cuestiona, cuando cuestiona esas ideas, porque dicen que son verdades. Y así hay varias creencias populares, ¿verdad? Muchas creencias populares. Por ejemplo, hay una creencia, yo hice una investigación en antropología sobre los ritos fúnebres que se hacían tanto de la Iglesia Católica como de la Iglesia Evangélica. Y son muy parecidos, sumamente parecidos. Eh, Hay una creencia, por ejemplo, que el féretro, el cadáver que está ya en su ataúd, eh, cuando se hace la misa de cuerpo presente, o se hace el culto, o sí, el culto de cuerpo presente, en tanto las iglesias que yo investigué, hacen de que el cuerpo con los pies sale de la iglesia católica o evangélica con los pies adelante. Eh, Esto, por ejemplo, yo estuve en una iglesia bautista que salió, llevaron las personas, movieron el ataúd y lo llevaban a la persona fallecida con la cabeza por delante. Entonces, eso yo estuve presente en eso, ¿verdad? Y entonces hubo gente ahí que detuvo a las 4 personas que iban empujando el féretro y los detuvo y los obligaron a darle vuelta. Entonces, hay una creencia popular en cuanto a eso, pero la gente lo da por cierto y con el tiempo lo da como verdadero, absolutamente verdad. Algunas percepciones populares, cuando uno dice, yo percibo tal cosa, es una cuestión subjetiva, no es objetiva, sino que es subjetiva y por lo tanto eh, es dudoso la certidumbre de lo que uno percibe. Por ejemplo, cuando hablamos sobre personas espirituales, hay percepciones populares, creencias populares, pero están basadas en la percepción. Se dice, por ejemplo, de personas espirituales que son algo aburridas o muy aburridas. Las personas espirituales son aburridas, es una creencia popular en ciertos sectores populares. Solo pasa orando, solo pasa leyendo la Biblia. No, no se enteran de nada de la realidad porque están concentrados en las cosas de Dios. Entonces, esa es popular, una percepción popular sobre las personas a las que le decimos que son personas espirituales, que son aburridas, que solo orando pasan, solo leyendo la Biblia pasan y que nunca se enteran de lo que está pasando en el país, nunca se enteran de lo que está pasando en la familia, nunca se enteran de lo que está pasando en el vecindario, en el barrio, en la comunidad. ¿Por qué? Porque están tan concentradas en las cosas de Dios que no, no se enteran de lo que está pasando, de la realidad, ya sea realidad familiar, comunitaria, nacional. Esto también es producto, esas creencias populares, esas percepciones populares son producto de la creencia popular de que lo espiritual no tiene nada que ver con lo material. Hay muchos sectores dentro de la iglesia evangélica y católica de que creen, esa es una creencia popular, que está basado también en una teología. Hay una creencia popular de que lo espiritual no tiene nada que ver con lo material. Y siguiendo esa misma línea de esas creencias, en este sentido se pudiese creer si lo que dije anteriormente, que lo espiritual no tiene nada que ver con lo material, si eso fuese cierto,
Entonces, lo espiritual es espiritual todo aquello que no es material, en el razonamiento lógico, ¿verdad? Espiritual, ¿qué es? Todo lo que no es material. ¿Será cierto eso? Bueno, ya veremos. Yo dije en la primera y en la segunda sesión de espiritualidad cristiana que nuestro modelo a seguir de una persona espiritual es el mismo Jesucristo. Ese es el suficiente modelo que tenemos. Jesucristo, decía yo en la primera sesión, tiene una de las cosas, y yo resalté eso, tiene muchísimas características, ¿verdad? Pero una que destaqué en la primera sesión de espiritualidad cristiana, el primer devocional, es que es una persona consecuente. Todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús pensó, todo lo que Jesús habló, todo lo que Jesús sintió, todo lo que hacía, lo hacía de una manera congruente, consecuente, en armonía, armónicamente. Todo jugaba en una sola unidad y Jesús entonces viene a cumplir con lo que, con lo que ha venido a hacer a través del envío que le dio su Padre, que es Dios. Una de las características entonces que deberíamos nosotros identificar en Jesús, pero también de poder nosotros ser también, es ser consecuentes. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros, las hermanas, los hermanos, todos, todas, debiésemos de ser consecuentes. Es un proceso, por supuesto, es un proceso, pero eso tiene que hacerlo uno de manera consciente. La otra cosa, en la segunda devocional de espiritualidad cristiana, yo hablé de conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hacía las preguntas yo, necesito yo para, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Es un ejercicio intelectual, académico, racional para conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Entonces yo mencionaba algunos aspectos, hice algunas preguntas. ¿Necesito ir al seminario bíblico para poder conocer la voluntad de Dios? ¿Necesito ir al instituto teológico para conocer la voluntad de Dios? ¿Necesito estudiar teología en la universidad para conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo la conozco la voluntad de Dios? Si yo voy a ser un miembro de una iglesia, más profundamente, si yo tengo fe en Dios, el Dios de la Biblia, el Padre de Jesús, si yo tengo fe en ese Jesucristo, si yo tengo fe en su Espíritu Santo, voy a necesitar conocer la voluntad de Dios. Debo necesitar conocer la voluntad de Dios. ¿Tengo que estudiar teología para eso? No, no tengo que estudiar teología. No tengo que ir al seminario. No tengo que ir al instituto teológico. No tengo que estudiar teología en la universidad para poder conocer la voluntad de Dios. Todo hermano, toda hermana está capacitado como para eso. Y si no lo está, puede hacerlo, puede hacerlo. Las prácticas espirituales me ayudan, me colaboran para poderlo lograr. Yo decía que una de las prácticas espirituales en donde hay consenso en todas las iglesias cristianas, sean estas ortodoxas, católicas, evangélicas, protestantes, es la oración. Esa práctica espiritual es una de las cosas, es una de las prácticas en donde mayor consenso, es la que tiene mayor consenso en todas las iglesias cristianas, la oración. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Un minuto al día? ¿5 minutos al día? ¿15? ¿30? ¿45? ¿Una hora o más? No lo sé. Ese no es el punto, pero, pero que si es una práctica espiritual, sí, es el punto. Yo me pregunto, por ejemplo, yo me pregunto, ¿qué sería para un hermano, una hermana cristiana, bautista, si no ora,
si no se comunica con Dios constantemente? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? La segunda práctica espiritual, que también es de alto porcentaje de consenso entre toda la iglesia cristiana, es la lectura de la Biblia, la lectura de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. ¿Cuánto tiempo dedicamos a eso? Yo les contaba en una clase, creo, que un amigo mío me dice, yo leo tres capítulos, no, 3 versículos diarios. Hay otras personas que solo leen un versículo diario y lo leen a través de estos, ahora hay aplicaciones, ¿verdad? Antes solo había libros, pero ahora hay aplicaciones del pan diario, de devocionales diarios, etcétera, etcétera. A veces solo hay un versículo. Hay unas aplicaciones que dicen el versículo diario y ya. ¿Cuánto tiempo, cuánto dedicamos a eso? ¿Cuánto, cuánto leemos diariamente? Si tenemos una práctica espiritual de la oración adecuada y tenemos una lectura adecuada de la Biblia, eso es una práctica espiritual. Una práctica espiritual es, una disciplina espiritual es, ¿verdad? Algo que se hace constantemente. Para eso hay que dedicar tiempo. Ah, pero es que a mí no me queda tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque trabajo tanto. Siempre hay tiempo. eh, Siempre hay tiempo. Yo he trabajado 20 años en lo secular. He trabajado 8 horas diarias, 10 horas diarias, 11 horas y media diarias, 12 horas diarias. Y siempre hay tiempo. Uno hace el tiempo para eso. Uno siempre lo hace. Y no hay excusas tampoco. No hay excusas para eso. Si yo dedico un minuto para orar y un versículo diario, ¿será eso suficiente para yo entonces andar en este camino que les hablaba de el camino espiritual, para fortalecer mi fe? ¿Creen ustedes que con un minuto de oración diario y un versículo diario de la Biblia conoceremos la voluntad de Dios? Otra práctica espiritual, que es la tercera, ya aquí ya no hay tanto consenso, ¿verdad? Pero otra práctica espiritual es escribir un diario de espiritualidad. Escribir un diario. Se dice escribir un diario, pero no necesariamente es que uno diariamente va a escribir. Si uno lo requiere, sí. Si no, no. Pero un diario, escribir un diario espiritual significa escribir, por ejemplo, en tu lectura diaria de la Biblia o en tu oración diaria de la Biblia o en tu oración a Dios, o cuando uno se desplaza para donde sea, al lugar que sea, a veces uno encuentra aspectos ahí en la vida, escenas que le llaman la atención y entonces uno lo vincula, lo relaciona a un texto bíblico. Ese es el diario espiritual. Leí algo, vi algo cuando iba en el carro, cuando iba en el bus, vi algo que me llamó la atención, me golpeó, me conmovió, me animó, me inspiró, me incentivó, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un diario espiritual, de espiritualidad. Es un diario donde uno reflexiona qué es lo que vio, qué es lo que escuchó, qué es lo que leyó y cómo aprende de eso, de lo que leyó, de lo que vio o de lo que escuchó. ¿Cómo aprende algo de eso? Ese es el diario en términos generales, diario de espiritualidad. Eso es una práctica espiritual. Y otra que es menos popular entre los evangélicos es el silencio, ¿verdad? Dedicar un tiempo para el silencio. El silencio no solo de callarse, verbalmente hablando, fonéticamente hablando, parar la lengua, cerrar los labios y ya.
sino que también el silencio implica, es el silencio de acá. Eso es lo que más cuesta. Cerrar la boca para tener silencio eh, realmente no cuesta mucho. Bueno, a algunas personas les cuesta más que otras, pero el silencio de acá, eso cuesta una infinidad, ¿verdad? Pero es algo muy gratificante también, muy gratificante. Hay muchas prácticas espirituales que dentro de los bautistas no somos muy comunes para poderla hacer. Sí se hace, pero no son muy difundidas con otros sectores evangélicos, como por ejemplo la vigilia y el ayuno. Son prácticas espirituales. La vigilia y el ayuno son más que todo prácticas espirituales que tienen como propósito, y yo agregaría el silencio, tiene como propósito escuchar a Dios. Es como la lectura de la Biblia, es escuchar a Dios también, porque aquí lo fundamental es escuchar a Dios, saber qué es el mensaje de Dios para mí, para ustedes, hermanos y hermanas. En las oraciones es igual. Hay momentos en las oraciones que ustedes hacen donde guardan silencio o solamente le pedimos a Dios. La oración no solamente es pedir a Dios, y también lo que pedimos no siempre es espiritual o no debería de ser siempre material, porque a veces las personas eh, piden solo cosas, pero muy poco cosas más espirituales como por ejemplo, ayúdame a ser más honesto, ayúdame a ser más justo, más sincero, más amoroso, más equitativo, de propiciar más el diálogo con otras personas, ser una persona de paz, ayúdame a ser así, ¿verdad? Eso, hay oraciones, hay congregaciones que sí lo hacen, pero muy poco. Y hay otras que definitivamente nunca se escucha eso, ¿verdad? Solo se piden cosas, ¿verdad? No estoy diciendo que eso es negativo, lo que estoy diciendo es que se puede enriquecer la oración también. En las oraciones también hay momentos de quedarse callado. En las oraciones, en cuando uno se comunica con Dios, también es importante decirle a Dios, va a preguntarle a Dios, ¿y qué quieres que yo haga ahora, este día? ¿Cómo puedo servirte? Ayúdame a saber cómo puedo obedecer tu voluntad, hacer caso a tu voluntad. ¿Cómo puedo seguir tus pasos? ¿Cómo puedo ser un discípulo, una discípula tuya? ¿Cómo puedo seguir en mi proceso de conversión? ¿Cómo puedo seguir siendo un hombre nuevo, una mujer nueva? Ayúdame, ¿verdad? Ayúdame a servirte más. Ayúdame a amarte más. Eh, el silencio sirve para eso también. La oración sirve para eso. La lectura de la Biblia sirve para eso. Escribir en el diario de espiritualidad también es algo, una disciplina importante, una práctica espiritual importante, en donde uno se va diciendo, el diario porque la gente piensa de que, bueno, depende de los contextos, ¿verdad? Ah, hay, hay personas que, eh, por ejemplo, a mí me enseñaron eso de escribir el diario en el seminario. Yo antes de eso no. Pero a partir de mi estudio en teología, yo le ponía diario teológico. Y allí me enseñaron a hacer eso, ¿verdad? A escribir en eso. Son las grandes cosas, ¿verdad? De escribir. Son pensamientos y uno a veces va escribiendo un poquito más. A veces escribe una página, media página, un cuarto de página, no importa. Lo que importa es empezarlo, ¿verdad? En- y lo importante de todo esto es cómo uno va haciendo de la realidad, tanto personal como de la comunidad familiar, comunitaria, vecindad o nacional, va vinculando esto con un texto bíblico y en una reflexión del crecimiento espiritual de cada quien. El silencio es una práctica donde la Iglesia Católica, los católicos, los hermanos católicos y católicas son los que tienen muchísima experiencia en cuanto a esto del silencio.
En algún momento quizás pudiésemos hablar de eso. Yo hice, yo estuve en una comunidad donde hice una semana de silencio. Difícil eso. Era, era muy difícil eso. Luego, finalmente, la otra práctica espiritual sería la quinta. Lo que estaba diciendo, que hay ciertos sectores evangélicos que tienen como mayor práctica también en hacer ayunos y vigilias. El ayuno y la vigilia no es para, bueno, tiene como propósito escuchar a Dios, ser yo sensible a la voz de Dios. Ese es el propósito, ¿verdad? Bíblicamente hablando. Y la última práctica espiritual es yo le puse convivencia espiritual, pero sí pudiese ser llamado como diálogo espiritual, tertulia espiritual, convivencia espiritual, donde uno tiene un amigo, una amiga, un hermano, una hermana, donde tiene absoluta confianza. Y pueden platicar sobre eso. No son estudios bíblicos, son tertulias, ¿verdad? A través de un café, un pan dulce, y se comunican. Y fíjate que yo pienso esto, de la otra cosa. Y hay un intercambio. No tienen que ponerse de acuerdo tampoco. Es una tertulia espiritual. Esa es una práctica, una práctica. Lo primero importante aquí es encontrar a alguien de absoluta confianza para eso, porque no quiero ni que me critique, ni mucho menos me juzgue, ¿verdad? Sino que debo de tener una absoluta confianza para buscar a alguien y no que le voy a contar mis intimidades a esa persona, no es sobre eso, sino es una tertulia sobre espiritualidad, una tertulia sobre un texto bíblico y cómo quiero yo que esto me sirve, me ayude en mi crecimiento espiritual y comentárselo a otra persona, ¿verdad? Compartirlo con otra persona y que la otra persona pueda hacer lo mismo. Esas serían las prácticas espirituales. Hay muchísimas prácticas espirituales, muchísimas. ¿Verdad? Esto no hay ni 20, ¿verdad? Hay más. Lo que pasa es que yo solamente seleccioné esas que me parecían y solamente he seleccionado la oración, lectura de la Biblia, escribir el diario de espiritualidad, el silencio y la tertulia espiritual, ¿verdad? Esas 5, nada más. Quiero invitarlos a buscar en San Juan, en el Evangelio según Juan, capítulo 7, los versículos del 25 al 31 que correspondían a la semana pasada. Dice, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo, pero este sabemos de dónde es, mas cualquiera, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y me he venido, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó la mano, porque ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. En este sentido, hermanos y hermanas, solo quiero mencionar algunas cosas. Aquí, algunos judíos dicen, este es el que buscan para matarlo. Con esto se corrobora lo que Jesús ha dicho anteriormente de que querían matarlo. Y entonces dice, respondió en el versículo 19 de ese mismo capítulo, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme?
les pregunta a Jesús. Y en el 20 le responde la multitud, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Pero aquí sí, aquí hay un sector que sí sabía que lo andaban siguiendo para matarlo, en el versículo 25. Entonces, aquí se corrobora lo que Jesús les ha dicho anteriormente en el versículo 19 de que lo procuraban matar a Jesús. Y esta misma gente dice algo muy curioso. Quizás los gobernantes han reconocido que este, o sea, Jesús, es el Cristo. Esto es la respuesta al versículo 20. ¿Quién quiere matarte? Ahora, en el versículo 20 yo diría, ¿verdad? Quizás la gente, en vez de decir, demonio tiene, ¿quién procura matarte? Ahora quizás dijeran, mucha gente dijera, estás loco. ¿Y quién va a querer matarte a vos? Entonces, en este texto que he leído, lo que dice es esto. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? O sea, la gente se está poniendo en duda de por qué anda libre Jesús enseñando y todo eso. Todo eso. ¿Quién es el que procuraba matarlo? La idea provenía de esto, de los líderes, ¿verdad? De los gobernantes. Jesús nuevamente quiere llevar el diálogo hacia el que lo envió. O sea, la gente está hablando de Jesús. ¿Tiene razón la gente? Sí, tiene razón. ¿Por qué? Porque Jesús es el que están viendo, escuchando. Pero Jesús les dice, miren, yo, y lo ha venido trayendo desde los versículos anteriores, desde el versículo 16. Por eso es que yo interpreto de que Jesús nuevamente quiere llevar el diálogo hacia el que lo envió a Jesús, o sea, Dios, su Padre. Jesús ha dicho hasta el momento, según el versículo 16, dice, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Luego en el 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Vuelve a llevarlo a Dios. Jesús tiene claro cuál ha sido su misión. Jesús no es que viene a predicarse a sí mismo, a proclamarse a sí mismo. Yo soy el Salvador del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús viene a plantear de que el reino de Dios es el centro de la predicación de Jesús y la proclamación de Jesús. Y Él viene a cumplir la voluntad del que lo envió, su Padre. Importante, por eso es importantísimo saber cuál es la voluntad de Dios. Por eso son las prácticas espirituales. Jesús quiere hacer la voluntad de Dios, pero también le dice a la multitud, a la gente que lo está escuchando, cualquiera que quiera hacer la voluntad de Dios va a darse cuenta, sabrá que yo no hablo de mí mismo, que mi doctrina es la de el que me envió, o sea, de Dios. Eso es fundamental, muy fundamental. Jesús en el versículo 28 entonces, Jesús entonces, enseñando en el templo, alza la voz nuevamente y dice, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Al principio, en los versículos anteriores, Jesús dice, si ustedes quieren hacer la voluntad de Dios o conocer la voluntad de Dios, sabrán. Pero aquí ya cambia el tono, ¿verdad? Ustedes no lo conocen. Entonces Jesús está planteando a esa multitud que se ha cerrado en su forma de pensar. Ustedes no lo conocen. Entonces,
El que me envió es verdadero, plantea Jesús en el versículo 28. Y en el 29 dice, pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Lo que está haciendo Jesús para mí, lo que está haciendo Jesús es revelando su identidad con los judíos que están ahí, con los judíos que están ahí. La relación de Jesús y su Padre es sumamente estrecha, ¿verdad? Por eso he insistido tanto en eso, en las reflexiones también del Padre Nuestro. Jesús ha sido enviado por su Padre para proclamar el reino de Dios y Jesús está haciendo eso. Jesús está haciendo la voluntad de su Padre. A la iglesia cristiana no le queda de otra de eso. El origen de la iglesia es Jesús, es Dios. Lo que tiene que ser la iglesia, lo que tiene que ser todo cristiano, toda cristiana, es la voluntad de Dios. Nada más. La iglesia no tiene que hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que la envió, o sea, del Padre de Jesús. Ahora voy a leer los versículos 32 al 39. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Otro intento de captura. Porque está uno eh, en el 30 y luego viene este otro en el 32. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió nuevamente. Entonces, al que me envió, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? Se irá a los dispersos entre los griegos y les enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. En el 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En el versículo 32, los fariseos y principales sacerdotes enviaron alguaciles antes, en el siglo pasado, aquí en El Salvador. Esto solo me recordó que en esa época, eh, aquí en El Salvador, se llamaba la policía la judicial también, a capturar a Jesús. Aquí a la policía se le ha dicho de varias maneras, ¿verdad? Se le, se le decía la jura, la chota, la judicial, ¿verdad? O la policía. Habían otros apodos que les decían también, ¿verdad? Pero solo eso. Eh, entonces los fariseos, los principales sacerdotes, se juntan, ¿verdad? Y todos, los religiosos de esa época, ¿verdad? Se juntan y todo, y mandan alguaciles a capturar a Jesús. En el versículo 33, todavía no ha llegado el tiempo, le dice Jesús. Todavía no ha llegado el tiempo de estará con la gente y luego con él va a enviar a su Espíritu Santo. En el versículo 34
Jesús estará con el que le envió y por ello no podrán encontrarle, porque ellos no podrán llegar ahí. Anteriormente, Jesús le dice, ustedes no lo conocen a Dios. Si quisieran hacer la voluntad de Dios, ustedes sabrían de que yo no estoy hablando de mí mismo, sino que mi doctrina viene del que me envió. Si conocieran a Dios, supieran eso. Después dice, más adelante dice, lo que hemos visto, lo que dice, ustedes no le conocen. Y ahora plantea en el versículo 34 y 35, 34, de que Él va a regresar a donde el que le envió, porque Él procede del que le envió. Y de quien procede es el que lo envió. En el 35 la gente no entiende a Jesús, porque no le conoce. Tampoco conocen la voluntad de Dios. Andan en la fiesta religiosa ahí, ¿verdad? Pero no le conocen. Y eso me lleva a reflexionar también a mí, ¿verdad? Porque, ¿y si yo no conozco ahora la voluntad de Dios? ¿Y si yo no conozco a Dios? Si yo no conozco hoy qué es lo que espera Dios de mí, qué espera Dios de la iglesia, ¿respondemos a lo que espera Dios de la iglesia? ¿Hacemos la voluntad de Dios? Eso sería chivo escribirlo en un diario de espiritualidad, ¿verdad? Una reflexión. ¿A quién me parezco? ¿A los de la multitud? ¿A los fariseos y principales sacerdotes? ¿A Jesús? Es importante entrar en esa reflexión, ¿verdad? Si andamos en la búsqueda del camino de espiritualidad, es importante entrar en la reflexión sobre la palabra de Dios. En el versículo 36, ¿qué significa esto? Me van a buscar, pero no me van a hallar, porque donde yo estaré, ustedes no podrán venir. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? La gente se pregunta. Los judíos quedaron con interrogantes. ¿Confundidos? No. Confundidos no son. Confundidos estaban antes. Las preguntas de Jesús, las respuestas de Jesús, lo que hace es confrontar a los judíos. Y eso es importante. Cuando uno de repente, cuando lee el texto bíblico y encuentra algo, y lo pone a pensar, eso es sumamente bueno. Eso es un ejercicio eh, de construcción de conocimiento. Para mí, ese chispazo, ¿verdad? Eh, ese momento, ese momento es sumamente importante porque de allí depende si encontramos la voluntad de Dios en ese momento o seguimos haciendo lo mismo que estamos haciendo. Los judíos quedaron con varias preguntas, con varias cosas que no sabían. Entonces tienen por lo menos dos opciones los judíos. A, la primera, quedarse con las preguntas, con las incógnitas, con las interrogantes y con el desconocimiento. Esa es una opción. En ese versículo 36, yo veo así a la gente que se queda pensando, eso es importante. Pero entonces ellas tienen dos opciones. La primera, quedarse con las preguntas, con las incógnitas, con las interrogantes, con el desconocimiento, o sea, con la falta de respuesta. Y B, la segunda, buscar la respuesta.
buscar la respuesta, disipar sus incógnitas, disipar las interrogantes, buscar conocer, encontrar la verdad. En el versículo 37 tienen preguntas, dudas, incógnitas. Bueno, en el 36 los judíos tienen preguntas, dudas, incógnitas, incertidumbres, desconocimiento. Jesús les dice, ¿verdad? En el 37, ¿tiene alguien sed? Venga a mí y beba. El llamado está puesto, la oferta está hecha, la propuesta se dio. Depende de la gente si responde a Jesús o no responde a Jesús. Como ahora, lo mismo. ¿Respondemos a Jesús o no respondemos a Jesús? En el versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, en el 37, Jesús hace el planteamiento. ¿Tiene alguien sed? O sea, la estructura es así. En el 36 están con con varias interrogantes la gente, varias incógnitas, interrogantes, preguntas, desconocimiento. Solamente tienen dos opciones: o se quedan tal como están, haciendo lo mismo de siempre, sin permitirse crecer, o buscan la verdad. En el versículo 37 Jesús hace entonces la propuesta. ¿Tiene alguien sed? Venga a mí, beba. En el 38, el que cree en Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, Jesús hace el planteamiento a la gente, hace la propuesta a la gente. ¿Obliga a creer a la gente? No, no los obliga para nada. Porque es una decisión de las personas. ¿Quieres encontrar la verdad? Búscala. Ya me salió como la canción, ¿verdad? Este, ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Búscala. Tenemos que buscarla. La voluntad de Dios no me va a venir a mi conocimiento, ¿verdad? La propuesta ya está hecha. Y en el versículo 38, el que cree en Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. En el 39, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Creemos en Jesús, tenemos el Espíritu. La vida en el Espíritu es vivir según el Espíritu de Dios. La vida espiritual es vivir mi vida según el Espíritu de Dios. Por eso necesitamos encontrar nuestro camino espiritual. La espiritualidad es eso. ¿Cómo vivimos la fe que decimos tener en Dios, en Jesús, en su Santo Espíritu? ¿Cómo asumimos a Jesucristo, a Dios, a su Espíritu Santo día a día? Eso es espiritualidad. La vida espiritual es vivir con el Espíritu de Dios día a día. Espiritualidad es esto. ¿Qué de aburrido? Nada. Porque si hay alguien que es sumamente dinámico, interesante, creativo, innovador, es Dios. Es Jesús también, ¿verdad? Y su Santo Espíritu. Porque no hay nada más dinámico que ellos.
¿Qué de aburrido va a haber ahí? Nada. Una persona espiritual no tiene nada de aburrido. Pero esas son superficialidades, ¿verdad? Esas cosas de la periferia, puede decirse. Lo importante de la vida en el espíritu es vivir según el espíritu de Dios. Y eso todo creyente tiene que vivir según el espíritu de Dios. Toda hermana, todo hermano que cree en Dios tiene que vivir con el espíritu de Dios. La vida espiritual es vivir con el espíritu de Dios, día a día. El domingo pasado una hermana de la iglesia, la hermana Dora dijo, eso es una lucha. Y es cierto, es muy cierto. La vida espiritual es una lucha, pero no una lucha a muerte, ¿verdad? Sino que es un esfuerzo consciente. Uno tiene que tener claridad de eso, pues, porque uno se metió a ser creyente en Dios. Uno creyó en ese mensaje, creyó en Jesús, no en la muerte, en el sacrificio solamente, sino en la vida de Jesús. Porque eh, uno no cree solo en el sacrificio de Jesús, cree en su vida. O sea, lo apasionante de esto es todo lo de Jesús, todo, no, no solo el sacrificio, ¿verdad? Esa es una parte nada más, pero es toda su enseñanza, su proclamación, lo que hizo, lo que hizo. Eso es espiritualidad. La vida espiritualidad es vivir con el Espíritu de Dios día a día. Eh, no se levanta y toma la decisión, pues, ¿verdad? Este día hay que hacer la voluntad de Dios, porque no hay de otra. Si uno es creyente en Dios, pues. Si uno no es creyente en Dios, pues sí, ¿verdad? Pero los que hemos hecho un compromiso voluntario de comprometerme con Dios, con Jesús, con su Santo Espíritu, de llevar también adelante y continuar todo el legado, toda la proclamación, la enseñanza de vida, de práctica y de proclamación de Jesús sobre el reino de Dios y su justicia, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Las prácticas espirituales nos ayudan a eso. Ahora bien, ya para terminar, por eso yo preguntaba, eh, si yo dedico la oración 1 minuto al día y leo un versículo de la Biblia al día, ¿qué tanto voy a conocer la voluntad de Dios? Tener fe en Dios es importante para la vida en el Espíritu. Para la vida en el Espíritu, tener fe en Dios es fundamental. La oración y la comunicación con Dios, ¿cómo me comunico a Dios, con Dios? ¿Qué tanto me comunico con Dios? Y eso pasa en aspectos así más existenciales como los nuestros, ¿verdad? Si yo soy amigo de alguien y nunca hablo con esa persona, voy a ser amigo de alguien, ¿no? ¿Verdad? Yo tengo una cosa medio chistosa que a veces, yo lo digo en serio, ¿verdad? Pero yo, es que le decimos amigo a una persona, este es mi criterio. Este, yo a veces digo, tengo un amigo, tengo un medio amigo, un cuarto de amigo, un octavo de amigo, un doceavo de amigo, etcétera, etcétera, un veintiunavo de amigo. O sea, ya no es amigo, pues, ¿verdad? Pero también tengo chero, ¿verdad? Sí, tengo un chero, medio chero, soy medio chero de alguien. O sea, para mí, tener amistad es tener confianza con alguien. Un amigo para mí es alguien que me conoce, pues, ¿verdad? Yo no ando eh, fingiendo. Y entonces, los amigos son eso, son las personas en las cuales yo confío. Si alguien yo soy amigo de alguien, me asume como su amigo es porque confía en mí. Y entonces,
Las prácticas, las prácticas espirituales o las disciplinas espirituales me ayudan en el camino espiritual que yo tengo que buscar. No conozco a Dios, hay que buscarlo. No sé cuál es la voluntad de Dios, hay que buscarla. No sé cuál es mi camino espiritual, hay que buscarlo. Las prácticas espirituales nos ayudan para eso. La oración, la comunicación con Dios, el diálogo con Dios, porque hay que dejar hablar a Dios también, ¿verdad? Por si no, no es. Porque a veces hay oraciones que son monólogos. Solo uno habla y solo pide cosas. Eh, pero hay otras personas que no, que tienen unos francos diálogos con Dios, ¿verdad? Uno se queda callado y trata de escuchar a Dios, pero yo no le oigo. Pues sí, para eso son las prácticas espirituales. La espiritualidad es una práctica, es una constante dinámica de interrelación con Dios, con la fe que yo tengo en ese Dios y mi vida existencial, mi vida particular, individual, mi vida como familia, mi vida como una persona integrante de la comunidad, pero también como un ciudadano y ciudadana de este país, en donde me importa lo que me pasa, me importa lo que le pase a mi núcleo familiar, me importa lo que está pasando en mi comunidad, pero también me importa lo que pasa en mi país. Una persona espiritual no es, mejor dicho, una persona espiritual es aquella que tiene fe en el Dios de la vida, en ese Jesucristo que es nuestro Señor y Salvador, y en ese Espíritu Santo que es el que me acompaña día y día en mi diario vivir, en mi interacción con la vida, con la realidad de este país, con la realidad de la familia. La espiritualidad es cómo yo vivo esa fe en esa existencia que yo tengo, en la existencia que usted tiene, cómo vivir esta vida en el Espíritu de Dios, en la interrelación con toda la problemática que el ser humano tiene, no solo al interior de sus emociones, sino que también en su interrelación en lo social, lo económico, lo comunitario, lo existencial, toda la vida. Yo voy demostrando, voy viviendo mi fe en la interacción, en los lugares donde yo me encuentro, trabajando, estudiando, creciendo, conociendo, transitando. Yo soy creyente las 24 horas del día, todo hermano y hermana. Somos creyentes las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año, todos los años que nos toca vivir. Somos creyentes en ese Dios de la Biblia que liberó al pueblo en el éxodo de la esclavitud en Egipto. Somos creyentes en ese Jesús que vivió apasionadamente por el reino de Dios, que estuvo dispuesto a ir hasta la muerte. Y Dios resucita a este Jesús para tenerlo vivo y presente junto con Él. Y creo también en ese Espíritu Santo que me acompaña por el creer en este Dios y en este Jesús que se entregó por el rescate de cada uno de nosotros y de nosotras. Oremos, hermanas y hermanas. Te agradecemos, Padre Santo, que estás aquí con nosotros, pero también estás allá donde tú estás para apoyarnos. Te agradecemos la oportunidad que tenemos porque nos invitas siempre a formar parte de tu equipo, la parte de tu pueblo,
en la proclamación del Evangelio, de esas buenas noticias, que el reino de Dios se acercó. Se acercó con Jesús, pero también necesita de nosotros para seguirlo impulsando, para nosotros entonces sentirnos parte de ese pueblo que lo proclama, que lo vive, para que sea, hasta que el día sea toda una realidad. Te agradecemos por eso. Bendícenos, ayúdanos a dar fiel testimonio de ti y de tu amor y de tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas.